Imagínate por un momento vivir en una casa donde cada crujido de madera cuenta una historia no contada, donde cada sombra que se proyecta en las paredes podría ser el eco de un secreto que jamás debió ser guardado. Miguel Santander tenía 32 años cuando heredó el caserón de su abuelo Ernesto. La propiedad se alzaba imponente sobre los acantilados de Cabo Rojo, un pequeño pueblo costero, donde las gaviotas parecían gritar advertencias al viento y las olas se estrellaban con furia, con una furia que sugería que el mar conocía secretos que la tierra se negaba a revelar. El caserón era una construcción de piedra gris del siglo XIX, con ventanas altas que miraban directamente al horizonte infinito. Sus habitaciones eran amplias, pero sombrías, con techos altos que hacían que cada susurro se convirtiese en eco, como si la casa estuviese hablando consigo mismo. Miguel había visitado la casa solo unas pocas veces durante su infancia. Su abuelo Ernesto era un hombre taciturno, de pocas palabras, que parecía cargar con un peso invisible sobre los hombros. Cuando sonreía, lo hacía con los ojos, pero Miguel siempre había notado que esa sonrisa no llegaba a iluminar completamente su rostro, como si parte de él estuviera perdido en algún lugar inalcanzable. «Hay cosas en esta familia que es mejor no remover», le había dicho su padre una vez, cuando Miguel preguntó por qué el abuelo vivía solo en esa casa tan grande. «Algunos secretos están mejor enterrados». Pero ahora, con las llaves oxidadas en sus manos y una herencia que incluía no solo la propiedad, sino también todas las pertenencias de Ernesto, Miguel sentía que había llegado el momento de descubrir qué era lo que había mantenido a su abuelo cautivo en esa soledad autoimpuesta. La primera semana, Miguel se dedicó a limpiar y organizar. La casa olía a humedad, a libros viejos y a algo más que no lograba identificar, algo parecido a la tristeza acumulada a través de décadas de silencio. Fue mientras limpiaba el estudio del abuelo que encontró el diario. Estaba escondido detrás de una hilera de libros de navegación, como si alguien hubiera querido ocultarlo, pero sin deshacerse de él completamente. La cubierta de cuero estaba gastada, casi negra por el paso del tiempo. El nombre grabado en letras doradas descoloridas decía Elena Valdés, 1987. Miguel frunció el ceño. Nunca había escuchado ese nombre en su familia. Con curiosidad abrió el diario y comenzó a leer la primera entrada. 15 de marzo de 1987. Si alguien encuentra este diario algún día, que sepa que todo lo que voy a escribir aquí es la verdad, una verdad que he llevado en silencio durante demasiado tiempo, pero que ya no puedo contener. Me llamo Elena Valdés y tenía 24 años cuando conocí a Ernesto Santander. Nunca imaginé que nuestro amor se convertiría en la semilla de una tragedia que cambiaría para siempre la vida de este pueblo. Hay una figura que ronda estas tierras por la noche. Los lugareños lo llaman la sombra. Y si algo me llegara a pasar, necesito que alguien conozca la verdad antes de que sea demasiado tarde. Miguel sintió que se le erizaba la piel. ¿Quién era Elena Valdés? ¿Por qué su diario estaba en posesión de su abuelo? Y más inquietante aún, ¿qué había querido decir con esa advertencia sobre la sombra? Durante los siguientes días, Miguel se sumergió en el diario de Elena. Cada entrada revelaba una pieza del rompecabezas de una historia que parecía salida de una pesadilla. Elena Valdés había llegado al pueblo en 1986, escapando de una relación abusiva en la ciudad. Era maestra y había conseguido trabajo en la pequeña escuela local. Según sus escritos, era una mujer fuerte, independiente, con sueños de empezar una nueva vida lejos de su pasado tormentoso. 2 de mayo de 1987. Ernesto vino a verme hoy después de clases. Trajo flores silvestres que recogió en el sendero que lleva al faro. Es un hombre tan gentil, tan diferente tan diferente a lo que conocí antes. Hablamos durante horas sentados en el pequeño jardín detrás de la escuela. Me contó sobre su vida, sobre cómo perdió a su esposa hace 3 años y cómo ha estado criando solo a su hijo. Hay una tristeza en sus ojos que reconozco, porque yo también la llevo conmigo. Creo que nos estamos enamorando y por primera vez en años no me da miedo la idea de confiar en alguien. Pero las entradas posteriores comenzaron a tomar un tono más oscuro. Elena empezó a mencionar eventos extraños, ruidos en la noche, la sensación de estar observada, herramientas que aparecían fuera de lugar en la escuela.
18 de julio de 1987. Anoche lo vi de nuevo. La sombra. Estaba parado al final del sendero que lleva a mi casa, completamente inmóvil. Cuando encendí la luz del porche, desapareció. Se lo conté a Ernesto, pero él insiste en que deben ser imaginaciones mías, producto del estrés. Dice que el pueblo es seguro, que jamás ha pasado nada malo aquí. Pero yo sé lo que vi, y tengo la terrible sensación de que esa figura me conoce, de que ha estado esperándome. Miguel siguió leyendo, y la historia se volvía más inquietante con cada página. Elena describía cómo la sombra comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre observando, nunca acercándose lo suficiente como para ser identificada claramente. 3 de septiembre de 1987. Hoy descubrí algo terrible. Rebeca, la bibliotecaria, me mostró algunos recortes de periódico viejos. Hace 5 años, una joven llamada Carmen Ortega desapareció en este mismo pueblo. La encontraron ahogada 3 días después en una cala cercana. Lo extraño es que Carmen también era forastera, como yo, y también había llegado huyendo de algo. Y según los testimonios, en las semanas previas a su muerte, había reportado que alguien la seguía por las noches. Ernesto nunca me habló de esto. Cuando le pregunté, se puso muy nervioso y cambió de tema. Estoy empezando a preguntarme si realmente conozco al hombre del que me estoy enamorando. La última entrada del diario estaba fechada el 15 de octubre de 1987. Ya no puedo seguir callando. Descubrí quién es la sombra y la verdad es peor de lo que imaginaba. No es un extraño quien me persigue, es alguien de aquí, alguien en quien confié, alguien que Ernesto ha estado protegiendo todos estos años. Esta noche voy a confrontarlo. Si algo me pasa, que quien encuentre este diario sepa que la respuesta está en el faro abandonado, en el 4º piso, detrás de la pared falsa. Ernesto, si algún día lees esto, perdóname por haber descubierto tu secreto, pero no puedo vivir con miedo. El amor no debería requerir silencio ante la injusticia. Elena. Y ahí terminaba el diario, no había más entradas. Esa noche, Miguel no pudo dormir. La historia de Elena lo obsesionaba. ¿Qué había descubierto? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué su abuelo tenía su diario? Al amanecer, tomó una linterna y se dirigió al viejo faro que se alzaba a 1 kilómetro de la casa. La estructura había sido abandonada décadas atrás, cuando instalaron el sistema de navegación moderno en el puerto. El faro era una torre de piedra blanca de 4 pisos, con una escalera caracol que subía hasta la lámpara en la cúspide. Los escalones crujían bajo sus pies mientras ascendía, y el viento que se colaba por las grietas de las paredes creaba un silbido fantasmal que le puso los pelos de punta. En el 4º piso, tal como había indicado Elena, Miguel examinó cuidadosamente las paredes. Al principio no notó nada fuera de lo común, pero luego, al golpear suavemente con los nudillos, escuchó un sonido hueco detrás de una de las paredes que parecía igual a las demás. Con la ayuda de una navaja que llevaba en el bolsillo, logró hacer palanca en uno de los bordes hasta que la pared falsa cedió, revelando un pequeño hueco. Dentro había una caja de metal. Con manos temblorosas, Miguel la abrió. Contenía fotografías, cartas y un sobre sellado con el nombre para quien encuentre la verdad. Estaba escrito en la misma caligrafía del diario de Elena. Miguel abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita por Elena, fechada el mismo día de su última entrada en el diario. Si estás leyendo esto, entonces algo me ha pasado y necesitas conocer toda la verdad. La sombra que me ha estado acosando es Tomás Herrera, el hijo del alcalde. Hace 5 años, él fue quien mató a Carmen Ortega cuando ella amenazó con denunciarlo por sus continuas persecuciones. Ernesto lo vio esa noche. Vio cómo Tomás empujó a Carmen por los acantilados. Pero en lugar de denunciarlo, Ernesto guardó silencio. El padre de Tomás le ofreció dinero, tierras, la promesa de que su hijo tendría un futuro próspero si mantenía la boca cerrada. Ernesto aceptó. Se convenció a sí mismo de que denunciar a Tomás no traería de vuelta a Carmen y que arruinar 2 vidas más no serviría de nada.
Pero ahora Tomás sabe que yo lo sé, ha estado observándome, esperando el momento adecuado, y Ernesto, el hombre del que me enamoré, prefiere sacrificarme antes que enfrentar las consecuencias de su silencio. No me arrepiento de haber descubierto la verdad, solo me duele que el amor que creí real estuviera construido sobre los cimientos de una mentira tan terrible. Miguel sintió que le faltaba el aire. Su abuelo había sido cómplice de un asesinato y aparentemente Elena había pagado con su vida por descubrir esa verdad. Pero entonces, en el fondo de la caja, encontró algo más. Una carta escrita con la letra temblorosa de su abuelo, fechada apenas una semana antes de su muerte. Para mi nieto Miguel. Si estás leyendo esto, entonces has encontrado la verdad que he estado escondiendo durante 38 años. Elena Valdés era la mujer más valiente que conocí en mi vida. Era todo lo bueno que yo había perdido cuando murió tu abuela. Pero cuando ella descubrió lo que había hecho, cuando me enfrentó con la evidencia de mi cobardía, no tuve el valor de admitir mi error. Esa noche, cuando Elena fue al faro a esconder las pruebas contra Tomás, yo la seguí. No para protegerla, como debía haber hecho, sino para rogarle que mantuviera el secreto. Pero ella ya había tomado su decisión. Me dijo que al día siguiente iría a la policía, que no podía vivir sabiendo que Tomás había matado a Carmen y que probablemente me mataría a mí también si no se hacía justicia. Discutimos. Le dije que arruinaría la vida de mi hijo, tu padre, si la verdad salía a la luz, que el escándalo nos destruiría como familia. Elena me miró con una tristeza infinita y me dijo: Ernesto, el amor verdadero no pide silencio ante la injusticia. Si no puedes entender eso, entonces nunca me conociste realmente. Esas fueron las últimas palabras que me dirigió. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Elena en las rocas al pie del acantilado. Oficialmente fue declarado un accidente. Tomás había encontrado la manera de silenciarla para siempre, y yo me convertí en su cómplice por segunda vez al mantener la boca cerrada. He vivido 38 años con esta culpa. Cada noche veo el rostro de Elena. Cada día siento el peso de mi cobardía. Me convertí en la sombra de mí mismo, Miguel. Me condené a vivir como un fantasma en esta casa, perseguido por los fantasmas de mis propias decisiones. Tomás Herrera murió hace 10 años, llevándose su secreto a la tumba, pero la verdad sigue viva y es tuya ahora. Haz lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Tu abuelo, Ernesto. Miguel permaneció sentado en el suelo del faro durante horas, procesando todo lo que había leído. La historia de su familia, que él creía conocer, se había desmoronado para revelar una verdad mucho más oscura y compleja. Cuando Miguel bajó del faro, el atardecer teñía el cielo de rojo y el mar rugía abajo en el acantilado. Caminó despacio hacia casa, intentando asimilar la verdad. Todo seguía igual, el mismo olor a humedad, los mismos muebles gastados, pero algo había cambiado dentro de él. Ahora lo sabía todo, y ese peso era suyo. Esa noche apenas durmió. Sentado entre papeles y cartas, decidió escribir una carta al periódico local. No buscaba escándalo, solo dejar constancia, aunque fuera tarde. Cuando la historia salió a la luz, el pueblo habló. Hubo quien volvió la cara, pero también quien agradeció la verdad. Nadie volvió a preguntarle más de la cuenta, y poco a poco las miradas se suavizaron. Miguel siguió con su vida. No montó memoriales ni buscó grandes gestos para redimirse. Limpió la casa, guardó los papeles importantes y aprendió a vivir con los recuerdos. De vez en cuando paseaba por el faro. Lo hacía en silencio, sin rituales, solo para ver cómo el mar seguía rompiendo contra las rocas, como siempre. La herida seguía allí, pero Miguel ya no sentía miedo ni vergüenza. Había hecho lo que creía correcto. El pasado no podía cambiarlo, pero el silencio, al menos, se había roto. Todos llevamos sombras en nuestro pasado. Todos tenemos secretos familiares, verdades no dichas, heridas que creemos que es mejor mantener ocultas. Pero esta historia nos recuerda que la sanación verdadera solo llega cuando tenemos el valor de enfrentar esas sombras y permitir que la luz las transforme. ¿Y tú?
¿Qué sombras has estado cargando en tu vida? ¿Qué verdades has estado evitando porque te parecen demasiado difíciles de enfrentar? Recuerda las palabras de Elena. El amor verdadero no pide silencio ante la injusticia, tampoco ante la verdad que necesita ser sanada. Te invito a compartir en los comentarios, si te sientes cómodo haciéndolo, alguna experiencia donde elegir la verdad por encima del miedo te haya llevado a la sanación, porque a veces una historia escuchada a tiempo puede cambiar una vida para siempre. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando juntos esos rincones del alma humana, donde se esconden las lecciones más profundas.